Los tiempos actuales representan un desafío a pensar diferente. Estaremos examinando todo y volviendo a las Escrituras. Las cosas tal y como deben ser. El chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Este es un nuevo programa más del chocolate caliente y el vino tinto, las cosas tal y como deben ser. Este es un nuevo día para mirar a Cristo y aprender a ser como Él. Un nuevo día para reparar portillos y dejar ir libre al oprimido. Este es el chocolate caliente y el vino tinto. El día de hoy tenemos un interesante programa. Interesante por demás decirlo porque es un tema, o trataremos un tema, que para cada uno de nosotros de seguro nos ha movido cierto tipo de interés. El título del programa del día de hoy es Los amigos del libro y los amigos de la ignorancia, el Islam. Algunos me dirán, pues, de seguro que hoy vamos a tratar sobre todas las cosas que el Islam propone a partir de su doctrina, de sus enseñanzas, a partir del Corán, pero hay algo que en el ámbito cristiano lamentablemente no hemos hecho, y es el hecho de meditar y pensar qué es lo que el Corán nos dice respecto a la fe musulmana. ¿Qué es lo que los mismos musulmanes piensan de su religión y qué observaciones tienen al respecto sobre ciertas facciones, ciertos grupos, ciertas sectas que supuestamente amparadas en las escrituras del Corán hacen una serie de atrocidades a lo largo del tiempo y actualmente a partir de ciertos grupos que se autodenominan de una manera u otra para justificar sus hechos criminales. Es bueno hablar las cosas claras de inicio y es importante decir esto. Hoy en día una serie de eventos, así como en un momento, en un programa, pudimos hablar sobre el sionismo y las atrocidades que el sionismo mismo está cometiendo en áreas de Palestina, es importante hablar también de lo que el Islam supuestamente, o mejor dicho, estos grupos supuestamente amparados en el Corán, están cometiendo hoy en día y que lamentablemente están llevando a muchos, sobre todo dentro del ámbito cristiano, a tener una seria confusión y a clasificar a un montón de personas inocentes de estos crímenes como si fueran exactamente los que realizan este tipo de atrocidades. Gravísimo error que debemos de subsanar como buenos cristianos que amamos la verdad. En la historia del cristianismo hemos tenido encuentros dramáticos llenos de sangre con el Islam, pero vacíos de entendimiento y de diálogo. La intención de este programa en especial no es el de repetir lo conocido y hastiante de la historia que nos separa como para no tener un diálogo que nos lleve a la sabiduría y a tener la oportunidad de compartir razones que nos lleven a conocer al Dios verdadero y a la fe verdadera y obediencia. Este programa es una forma de protestar contra la ignorancia, venga de donde venga. Es la mejor lucha contra la guerra espiritual que lleva adelante la oscuridad como tal, a la que estamos llamados todos los que nos decimos creyentes del Dios verdadero, a luchar justamente contra este criterio oscuro que está hoy en día inundando el mundo, deponiendo armas físicas, denunciando la violencia de este mundo, venga de donde venga. Violencia que más rinde culto a Satanás que al Dios verdadero. Hoy en día requerimos de personas que nos digan las cosas tal y como deben de ser, las cosas claras, y dejemos de cerrar puertas para hablar de Dios y más bien las abramos para que más sean salvos, tanto de entre nosotros como de los de afuera. Necesitamos juzgar con justo juicio y no por lo que nos digan los medios y programas manipulados por empresas espirituales y políticas. Buscamos decir las cosas claras y no meter a todos en la misma bolsa demonizadora de los prejuicios del ámbito supuestamente cristiano. Necesitamos conocer
nuestro entorno y realidad. Necesitamos conocer la palabra de Dios para obrar la misma como Dios mismo nos lo manda. Es por demás sabido que el Islam es una de las religiones más jóvenes en comparación al judaísmo y al cristianismo, de las cuales procede y de las cuales Mohammed declaró que no estaba predicando una nueva religión, sino que estaba reviviendo la antigua y pura tradición que los cristianos y los judíos habían degradado. Recordemos que el cristianismo, como hemos estado analizando, tiene una serie de falencias que contradicen las escrituras. Lo mismo o peor aún en el judaísmo, lo cual también hemos notado que está pasando actualmente con el Islam. Han degradado su religión a los estratos más bajos y sucios por falta de conocimiento. Y esto no porque nosotros lo digamos, sino porque es una circunstancia que los mismos musulmanes que confían en el juicio final piensan. Hoy vamos a hablar con Tommy Salgueiro, musulmán, licenciado en psicología, actual profesor de la Universidad Salesiana de la ciudad de La Paz, Bolivia. Estimado Tommy, debemos notar que dentro del Islam no hay una homogeneidad que todos presumen que existe para estigmatizar a todos como iguales. ¿Cuáles son los dos grupos más importantes y o representativos del Islam? Me gustaría decirte que más de que dos son tres. Okay. Hay los sunnis, que son la mayoría de la comunidad en el mundo islámica, los chiitas, que son una minoría también, y los sufis. Los sunnis se llaman sunnis porque siguen la sunna o tradición de Mohammed. Las shias, los shiitas o shia significa compañero, amigo, un amigo muy cercano, y eran los amigos muy cercanos de la familia del profeta y que quería mucho a la familia. Y los sufis, que hay sufis que son chiitas y hay sufis que son sunnis, ¿no? Y que no se meten mucho en la política los sufis, ¿no? Están más centrados en lo que es la parte espiritual, en lo nosológico, ¿no? En tratar de encontrar a Dios en el poema, en la dulzura de ver la vida, ¿no? Entonces muchos musulmanes que antes eran sunnis o chiitas se vuelven sufis por el sentido más espiritual. Tommy, lamentablemente, por los informes mediocres que nos son proporcionados por los medios de comunicación, que más que clarificar el panorama, nublan la visión, ¿cuál es el grupo que se atribuyó legitimidad de ser considerados como intérpretes del Corán y por qué son tan violentos incluso con otros musulmanes? Dentro de lo que es el Islam existen sectas, ¿no? Dentro de los sunnis hay varias sectas, ¿no? Y entre esas están los salafis o los wahhabis también, que se llamaban antes. Los salafis son la primera generación de amigos del profeta, que estaba la familia del profeta y los amigos, ¿no? Entonces esta facción apareció después, muchos años después, en 1910, más o menos a principios del siglo XX, aparece con un clérigo que era Abdul Wahhab, y después le sigue otro clérigo que ahorita no me acuerdo muy bien su nombre, pero que empiezan a reformar el Islam. Quieren iniciar una reforma de volver al pasado, a ser como el profeta. Entonces la barba de un puño, los trajes largos, ¿no? Que no se haga ninguna clase de idolatría, ni siquiera el Corán, que ni siquiera se ponga el Corán cerca de la cabeza, digamos, cuando tú duermes, porque podría ser un acto de idolatría. Quitar cualquier cuadro de tu casa, fotos. Y en todo esto empiezan a interpretar el Corán de una manera distinta, muy violenta, ¿no? Entonces entienden que Dios pide a los musulmanes que se combata con todo a aquellos que son asociadores, que le llaman mushrik, ¿no? Los que asocian, o los incrédulos que no creen en Dios. Entonces se los debe, si no aceptan el Islam, se los debe exterminar, cortar la cabeza. Y lo entienden de esa manera. Entonces, como aparece en Arabia Saudita, tenía mucho dinero, ¿no? Ya a partir de los 1950, 60, ya tiene mucho dinero y empiezan a expandir esas ideas a partir del dinero y mucha publicidad en el mundo. Regalos de turbantes, de pañuelos, y si tú ves,
muchos de esos tienen ese fanatismo, ¿no? Con las barbas largas. Y esa facción, como tiene dinero, ha empezado a contagiar a las pequeñas comunidades de musulmanes con regalos de dinero, de viaje a la peregrinación a la Meca. Y son violentos, entonces pueden comprar armas. Y lo que intentan hacer es dividir la comunidad islámica para generar pues caos y que unos cuantitos, unos 4 o 5, tengan el poder de todo. Bien, Tommy, se sabe muy bien que muchos de los grupos más agresivos y conocidos por su nivel de violencia a lo largo del mundo no han aparecido por arte de magia, sino que estaban y están muy bien financiados por diferentes países, en especial por Estados Unidos e Israel. Recordemos que Al-Qaeda en sus inicios estaba financiado por la CIA americana, y esto descrito por diferentes documentos revelados, ya sean por Wikileaks en algunos de los casos, Snowden y otros, sin mencionar que el actual Estado Islámico, según Snowden, cito textualmente un reporte periodístico que tiene por fuente Snowden, dice así: fue la Mossad quien formó una organización terrorista que pretendía unir a todos los grupos extremistas del mundo en un sitio, usando la estrategia denominada el nido de avispón. Sabemos bien que muchos de estos grupos fueron y en muchos casos aún están financiados por diferentes gobiernos. Tommy, ¿cuál es el propósito para financiarlos según ustedes? Dentro de los sunnis, los salafis, ¿no? Porque hay sunnis que son muy muy buenos y muy piadosos y que no se juntan con estas facciones, pero son muy pocos en el mundo. Deben ser alrededor de 3 millones en el mundo, imagínate, no es nada de tantos musulmanes que hay. Yo creo que sí, muchos de estos están financiados por Estados Unidos y por el mismo dinero que los saudí árabes ponen en los bancos norteamericanos. Ahora les conviene porque generan lo del terrorismo y hacen que la gente pueda apoyar a estos gobiernos, ¿no? Es decir, el Islam nunca ha estado en contra de Estados Unidos, sino de cualquier tipo de hegemonía doctrinal, política, ¿no? De religión. Entonces lo que hace el Islam es romper con esto, los verdaderos musulmanes, los musulmanes piadosos y que tratan de ser hermanos de todos los verdaderos creyentes. Entonces Estados Unidos financia esto para sus guerras, para vender armamento, para robar petróleo en Irak, el gas en Afganistán y el comercio de la droga también. Entonces obviamente les conviene financiar a grupos pequeñitos como la Nación Islámica en Irak, que eran grupos de terroristas financiados por Estados Unidos para destruir el país. Y que bueno, como ahora se están yendo, no saben qué hacer y se han unido entre todos para cometer pues un montón de atrocidades. Pero no son musulmanes, no son verdaderos musulmanes. Muchos de los clérigos religiosos islámicos en el mundo han denunciado de que no son musulmanes y que debiesen los musulmanes combatirlos a ellos, porque están cometiendo injusticias, asesinando a gente inocente. Bien. Ahora que sabemos que los que se dicen Estado Islámico, o como tú mencionas, Tommy, Nación Islámica, y otros grupos terroristas que se autodenominan musulmanes, pero que no lo son, y que lamentablemente están llevando a muchos, sobre todo dentro del ámbito cristiano, a estigmatizar a los que sí son musulmanes, ¿qué están haciendo ustedes como musulmanes para evitar tales estereotipaciones? Quisiera hacer algo explicar previamente. En los años 90, en el mundo islámico, digamos el mundo islámico, no a los musulmanes, ¿no? Que están en Indonesia, en Malasia, la mayor parte no son árabes los musulmanes, son de Indonesia. Después de Indonesia están en la India. Después de la India recién son los árabes. Y después de eso son otros como los turcos, los iraníes. Latinoamérica está en un buen lugar, que hay mucho musulmán latinoamericano. Entonces en los años 90, de entre todos los musulmanes, los menos fanáticos eran los bosnios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empieza la guerra civil y empiezan a atacar los serbios a los bosnios. Entonces las comunidades de Bosnia musulmanas empezaron a mandar cartas a todas las comunidades del mundo pidiendo ayuda, porque los estaban masacrando. Hay relatos terribles, ¿no? De mujeres que les abrían el vientre y les llenaban cerdo, niñas violadas sistemáticamente todos los días por 20 o 30 personas, ¿no? Entonces
fue realmente horrible. Hay documentales donde se ve a ancianos rezando en la mezquita y con un tiro en la cabeza. Ha sido horrible. Entonces pidieron ayuda y los musulmanes en el mundo se organizaron desde Arabia Saudita y otros países para impedir que eso pase, ¿no? Antes de eso había pasado la guerra de Afganistán, donde también fueron algunos musulmanes. Entonces, al pedir eso se genera una comunidad, llamémosle internacional, que se llamaba la Yihad Internacional. La Yihad Internacional estaba liderada por varias personas y entre ellas estaba Osama Bin Laden. Era uno de tantos, ¿no? Y lo que hacen es, iban a entrenar a Afganistán, los chicos, de aquí de Bolivia fue uno, de Santa Cruz, ¿no? No volvió más porque murió ahí. Y de Latinoamérica fueron muchos musulmanes, para defender a los musulmanes de Bosnia. Entonces la Yihad Internacional reclutaba a los jóvenes, los entrenaba en Afganistán e iban a Bosnia. Ya cuando después de que vieron que los musulmanes empezaban a expandirse en Bosnia, llegan los cascos azules, son expulsados y los musulmanes se vuelven a Afganistán, ¿no? De ahí se genera toda la idea de Al-Qaeda, que nunca existió, sino la llamada la Yihad Internacional, y un grupo minúsculo de Osama Bin Laden que era Al-Qaeda. El Estado Islámico es otro, como te decía, esta gente pagada para hacer estragos, ¿no?, por Estados Unidos, que se han quedado y que ahora quieren hacer eso. ¿Qué está haciendo la comunidad islámica? Lo primero que ha hecho desde Irán, por ejemplo, que son chiitas, se ha hecho un veredicto para pedir a los musulmanes que sean exterminados. Ahora, parece violento la verdad, ¿no? Pero en cualquier estado del mundo, sea musulmán, cristiano o cualquiera, siempre se preserva de que el Estado se precautere la vida de las personas que son importantes, mujeres, niños y las personas que no están en la guerra. Entonces, lo que hacen es los militares, porque eso se está haciendo hasta ahora, los militares intentan destruir, ¿no?, a estos musulmanes. Primero, combatir para que depongan las armas, y si no pueden combatir, pues dentro de esa guerra vayan a morir. Entonces eso es lo que se está haciendo a nivel de los musulmanes, y Siria también ha hecho lo mismo, y el Egipto ha hecho lo mismo, ¿no? Ha condenado a estos que no son musulmanes, sino que son unos asesinos que dicen ser musulmanes. Bien, después de escuchar todo este tipo de declaraciones, hermanos, es importante tener claro que como cristianos debemos de juzgar con justo juicio. Como cristianos debiéramos de inicio informarnos de la realidad circundante para poder realmente emitir un juicio y realizar las acciones correctas como creyentes, y no tirar las puertas pensando que definitivamente no hay opción de diálogo y de acercamiento para hablar de las cosas de Dios, sea con una u otra religión. Es importante tener claro en el corazón que como cristianos respetamos la verdad. Y para conocer la verdad es importante, es necesario conocer nuestra realidad. Lamentablemente, en el ámbito cristiano, hemos ignorado la historia incluso del mismo ámbito cristiano al cual pertenecemos. No sabemos de dónde procedemos, no sabemos qué eventos históricos a lo largo del tiempo desde la llegada del Señor Jesús han ocurrido para llegar justamente a este lugar, a si vale el término, hito en el que nos encontramos, donde la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros de hacer lo que es correcto o de incurrir en lo indebido, en lo malo, en aquello que Dios aborrece, que es la mentira, el prejuicio, el odio, que en épocas anteriores muchos han incurrido. Es importante entender que el título del día de hoy, del programa del día de hoy, al mencionar los amigos del libro, los amigos de la ignorancia, el Islam, estamos aclarando que en el ámbito musulmán se conoce como amigos del libro a aquellos que tienen la misma revelación inicial, si vale el término. Nos referimos al hecho de conocer de los mandamientos de Dios, de conocer la palabra del Señor.
En este ámbito están incluidos judíos, cristianos y musulmanes. Para aquellos que tal vez recién están llegando a escuchar el programa, debemos entender que el Islam procede justamente de las raíces mismas del cristianismo y del judaísmo. Respetamos y conocemos al Señor Jesús. Unos, en este caso los musulmanes, lo consideran profeta. Nosotros lo tenemos como hijo de Dios. Pero si no conocemos las cosas que son similares o comunes, si no conocemos que podemos hablar del mismo tema, que hay elementos que nos hacen próximos unos a otros, pero en base a la palabra del Señor, en base al razonamiento, en base al diálogo, en base a la tranquilidad y la paz que Dios manda, ¿cómo es posible que podamos decir que somos creyentes? ¿Cómo? Hoy en día, lamentablemente, tanto en el ámbito cristiano como en el musulmán, como vamos a ir viendo y nos está relatando también Tommy Salgueiro, notamos que, y esto ocurre también dentro del judaísmo, notamos que hay un montón de personas amantes y seguidores de la ignorancia. Gente que desconoce su historia, gente que desconoce de las escrituras, gente que desconoce de ciencia, gente que desconoce de política, gente que desconoce todo lo que le rodea y que simple y llanamente se maneja en base a criterios netamente intestinales para actuar supuestamente de manera fiel para con Dios. Es necesario tener mucho cuidado en nuestro accionar. Es importante que como creyentes, como cristianos, conozcamos de las Escrituras y conozcamos de aquellos a quienes nos vamos a aproximar para hablar de Dios. Es importante quitarnos todo tipo de prejuicio del corazón. Es importante no basarnos solamente en informaciones noticiosas que probablemente sean sesgadas. Es importante que sepamos y nos aproximemos a la verdad. En unos segundos volvemos de nuevo a seguir profundizando sobre cada uno de estos temas. Pero antes, querido Tommy, ¿cómo podría ser que todo lo que está ocurriendo hoy en día pudiera cambiar? Esta pregunta se la haría en el momento exacto de compartir un alimento uno al otro, para justamente demostrar que podemos tener proximidad, amor y paz. Esa es la única forma en la cual podemos hacer y aplicar la verdad de Dios. Lo que pasa es que la mayor cantidad de la prensa está manejada por intereses políticos muy fuertes, por mucho dinero, ¿no? Israel pone mucho dinero porque tiene ahí sus intereses políticos y económicos en el mundo. Y también está Estados Unidos, que es lo mismo que Israel, de desacreditar a los musulmanes. Entonces se nos ve como asesinos, como violadores de niños, se nos ve como maltratadores de las mujeres, como recontra artes super machistas, ¿no? Y al final muchos musulmanes prefieren no decir que son musulmanes para que no se los tilde de esa manera. Mucha gente tiene miedo. Pues por eso nos expande mucho. Cuando uno va pasando por las redes sociales y pone algo, siempre es criticado, observado, ¿no? Entonces sí se las ha pasado por las redes sociales y a nivel de prensa internacional, como por ejemplo Hispan TV, que es la televisión iraní. Por ahí ha pasado las fatuas, ¿no? Lo que el Líbano igual ha decretado de que debería combatirse. No hay una facción ahí que no es terrorista, sino son combatientes que cuidan la frontera con Israel, que es el Hezbollah, que ha dicho que podrían hasta mandar combatientes para exterminar y que lo podrían hacer en una semana, terminar con esos combatientes. Pero no hace nada, ¿no? No se puede. Bien.
Gracias, Tommy, por explicarnos el por qué nos está dando a conocer lo que justamente nos estás comentando. Lamentablemente, amados hermanos, muchos de los medios de comunicación tienen a diferentes tipos de grupos de poder que administran, manejan estas empresas. Lamentablemente nosotros pensamos que porque alguna noticia sale en cierto canal es palabra definitiva y real de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y no es así. Es importante que nosotros sepamos de quién estamos escuchando qué información, qué medio de comunicación maneja o se sujeta a cierto lineamiento, ya sea político, ya sea económico, para saber si realmente lo que estamos recibiendo es información fidedigna y no manipulada. Y esto en todos los medios de comunicación. Recordemos que el cristianismo está puesto por el Señor para dar libertad. Y la mayor libertad viene por conocer. Por conocer. En unos segundos más volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, hermanos, retornamos al chocolate caliente y el vino tinto. Pero antes de seguir con el tema que el día de hoy nos interesa, quiero invitarles a que puedan mandar sus mensajes, preguntas al siguiente número, al 290-6969. Repito, 290-6969. Vamos a estar realmente felices de recibir sus preguntas, consultas, para que podamos enriquecer y disipar cualquier tipo de duda al respecto sobre las temáticas del día o la temática del día de hoy y las que van a seguir a lo largo de estas semanas. Querido Tommy, hay varios textos que se están usando en el ámbito cristiano para demostrar que el Islam como tal es una religión de violencia y de odio al judaísmo y al cristianismo. ¿Cómo es que entienden textos del Corán como el Sura, capítulo 9, versículo 29 al 30, que dice literalmente: combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente. Los judíos dicen: el ungido es el hijo de Alá. Eso es lo que dicen de la palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles, que Alá les maldiga. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Tommy, explícanos por favor cómo se debiera de entender este versículo. Si tú lees la surah, dice al principio: combatid contra aquellos de los que recibieron el libro. El libro es la comunidad del libro es Ahlul Kitab, y la comunidad del libro somos cristianos, musulmanes y judíos, ¿no? Y eso es a entendimiento de algunos sabios dentro del Islam, más que todo musulmanes sunis. Dentro de la Shia hay otros sabios que lo entienden de otra manera. Por ejemplo, hay un sabio que es Morteza Motahari, que explica de que aún los hinduistas, si uno lee profundamente todo lo que son los libros de los hinduistas, tiene inmerso toda la esencia de un solo Dios, de unicidad. Entonces podríamos entender que ellos forman parte también de la comunidad del libro. Entonces, si lo pensamos así, todos los seres humanos somos la comunidad del libro. Pero el Corán hace expresamente esa distinción, ¿no? Cristianos, musulmanes y judíos, que en principio creemos en un solo Dios. Y lo que dice es combatir contra aquellos que hacen que permiten que lo ilícito sea lícito y que hacen que no siguen una verdadera práctica de adoración. Entonces, está regido tanto para musulmanes, cristianos y judíos el no matar a otra persona, ¿no? En creer en un solo Dios. Los 10 mandamientos están igual en el Corán que para todos. Jesús, cuando él enseña el amor, enseña al prójimo, y una de las principales enseñanzas que tiene es que nadie puede juzgar al otro si no tiene un pecado.
y aquel que no tiene un pecado, pues la única persona que lo puede tener es el mismo Dios. Dentro de las creencias islámicas, los profetas no tienen pecado, ¿no? Entonces son ellos quienes podrían juzgar, son los verdaderos jueces. En esta época no hay profetas. Para nosotros los musulmanes, el único profeta vivo es Jesús. Y un día va a volver. Quiera Dios que se apresure su llegada y reine la justicia y la paz sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, solo Jesús, porque Mohammed está muerto y está enterrado. Y él va a comparecer ante Dios el día de la resurrección por sus pecados, igual que todos los profetas. Solo que Jesús va a volver y Él es el único que podría juzgar. Entonces, ¿cómo puedes combatir a alguien si no puedes tener el verdadero conocimiento? Eso dice esta parte de la sura. Aquellos que hacen el mal, que cometen lo ilícito y que no siguen la verdadera adoración, que no utilizan su intelecto discerniendo lo bueno de lo malo, porque no conocen su verdadera religión. Tú puedes ver que hay musulmanes que no saben nada del Islam, solamente maldecir a cristianos y a judíos, pero no saben nada, ni cómo rezar, ni cómo mantener su limpieza, que es lo principal, y cómo Dios pone al principio de amar a todos, ¿no? Como hay cristianos que no conocen su verdadera religión, que hablan de la Biblia de memoria, que juntan partes, que cambian, judíos que hacen lo mismo, ¿no? Que tienen una bandera como el sionismo, pero que ni entienden el Talmud, nada. Entonces, de eso es lo que hay que combatir. Pero ¿cómo hay que combatir? En ningún momento dice alzar la espada y cortarles la cabeza. Pues la manera de combatir es a través de la palabra y el aql, que es el conocimiento. Eso es lo que dice Dios en esta sura. Debes combatir con el conocimiento. Esa es la mejor manera. Y al final dice de que hay entre los judíos y los cristianos aquellos que van a estar desviados. Y no solo entre judíos y cristianos, sino entre musulmanes, que van a cambiar las palabras y van a hacer el mal. Entonces a esos que repiten lo de otros sin siquiera haber leído la Biblia o el Corán o haberla analizado, entonces a esos hay que destruir. Dice que Alá los destruya como falsedad. No dice que Alá los destruya a través de nosotros matándolos, dice que Dios los destruya. Yo pienso que la verdadera interpretación es que los va a destruir rompiendo su ignorancia. Entonces los verdaderos cristianos, judíos y musulmanes debemos mostrar la verdad y combatir, y nos van a combatir. Vamos a ser expulsados de comunidades, maldecidos, odiados, pero cuando mostramos la verdad, alguno que otro quedará y seguirá la verdadera religión. Ya Dios el día del juicio final nos juzgará y nos dirá: hiciste esto, bien, hiciste esto, mal. Dios dice en el Corán que hasta la pizca, el átomo de bien y de mal lo vamos a ver. Entonces quiera Dios y nos guíe por el camino recto y estemos haciendo lo correcto y estemos combatiendo de verdad a esta gente que sigue el mal. Perfecto. En el ámbito cristiano, como también vemos en diferentes culturas y religiones, la ignorancia se está volviendo en el pan de cada día. Muchos creen ser parte de una religión, que ser parte de una religión implica dejar de pensar y sumirse en la estupidez imperante de este mundo sujeto solo a los intereses económicos que nos dejen vivir cómodo, pero totalmente sumido en la esclavitud que el mundo nos propone. Hoy en día, millones de cristianos de manera automática clasificamos a los musulmanes como ignorantes violentos, terroristas que no saben más que matar, ignorando que dentro de la misma existen diferentes grupos musulmanes que respetan la vida, que prefieren el diálogo y están dispuestos a escuchar, dialogar, preguntar de manera honesta respecto a Cristo Jesús. Estimado Tommy, ¿qué es lo que la comunidad cristiana debiera de saber para no meter a todos los musulmanes en la misma bolsa de demonización? Que entender de que el Corán habla de que todos somos hermanos, que somos nosotros los hermanos más cercanos. Tenemos hermanos que son mormones, tenemos hermanos que son hinduistas, que siguen a Krishna, tenemos hermanos que son Bahá'u'lláh, que siguen a Bahá'u'lláh, son nuestros hermanos. Pero dentro de todas esas creencias, los que nos sentimos más cercanos somos cristianos, judíos y musulmanes. Entonces, cuando un musulmán empieza a hablar mal de cristianos
o empieza a decir que son incrédulos o que son asociadores porque asocian a Jesús como hijo de Dios, ese no es un buen musulmán. Y es mejor alejarse de esa comunidad. Pero si una comunidad empieza a hablar y decir, sí, nosotros pensamos, creemos que Jesús es un profeta, y respetan al otro, y pueden ir al culto y estar escuchando el culto y compartir y abrazarse, comer un pedazo de pan, que es cristianos que puedan conocer las mezquitas, a musulmanes, y conversar y hablar y compartir la misma comida. Obviamente el cerdo es una de las cosas y el alcohol es una de las cosas que son prohibidas, ¿no? Pero aún hay musulmanes que comen cerdo y beben alcohol, ¿no? Ya Dios va a juzgar a cada uno por sus actos, nosotros no podemos juzgar. Entonces, compartir eso, ¿no? Hacer más encuentros entre musulmanes, cristianos y judíos. En Estados Unidos, mi maestro, el Sheikh Sardar Razi, empezó a hacer eso, a unir mediante el juego, el básquet, el fútbol, ¿no? Claro, pero esto no significa que se mezclen las creencias, ¿no? No, claro. Tampoco estamos hablando de ecumenismo. No, claro que no. Es solamente compartir la mesa, ¿no? Bueno, cuando Jesús hablaba de las parábolas, no hablaba solamente a sus seguidores, hablaba a todos, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo, es ese aptapi que hizo Jesús con los pescados, ¿no? Compartan, Él comparte primero y todos los demás empiezan a compartir de su comida y sobra tanto. Pienso lo mismo. ¿Por qué deben ser los musulmanes los primeros que abran las puertas? ¿Por qué deben ser los primeros los cristianos? ¿Por qué no ser todos, ¿no? Si los cristianos abren las puertas e invitan, ¿qué musulmán no va a poder ir y comer? Si no quiere ir, entonces no es un buen musulmán. Eso es lo importante, no es ecumenismo. Es compartir nuestras creencias y cada uno irá en su momento de adoración a hacer su adoración. Pero después la vida es mucho más amplia. Dios nos ha dado una vida no solo todo el tiempo espiritual, sino un tiempo de regocijo entre nosotros, de descubrir a ese Jesús en el otro, a ese Dios en el otro. Gracias, Tommy. Lo que dices es muy importante. Es importante que cada uno, sea de la religión que sea, sobre todo ahora hablando de cristianos, que seamos capaces de abrir nuestras puertas para hablar de lo que nosotros creemos, para dialogar e invitar a que muchos escuchen de la palabra del Señor. Lamentablemente, en este nuevo tiempo donde las iglesias en general, y no estoy hablando exclusivamente de cristianos, sino de diferentes ámbitos religiosos, se han sumido o han quedado enamorados en la ignorancia del amor por el dinero, donde uno ya no es capaz de invertir, escuchen el término, hermanos, invertir algo de su bolsillo para hablar de Dios a otro. Preferimos hacer o sujetarnos a eventos que Dios nunca mandó, cuando el amor de dar al otro el pan que me sobra, lo hemos ignorado. Cuando el dar de nuestro vestido a otro que lo necesita, lo hemos olvidado. Es importante que como creyentes, como aquellos que decimos que buscamos de Dios y buscamos de la verdad, hagamos lo que es correcto. Tommy, ¿qué opinas de lo que el supuesto Estado Islámico está haciendo actualmente, matando niños, mujeres y todo civil? ¿Y qué debiera de pensar cada musulmán y cristiano al respecto? Musulmán significa sometido a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios desde toda la comunidad que somos, la comunidad del libro, es que se debe respetar la vida. El profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sea sobre él prohibió que en una guerra se mate animales, se pise la hierba, se queme las casas, y mucho menos tocar a mujeres y niños o cualquier otra persona que se haya rendido en la guerra o que no esté combatiendo. Entonces, la primera labor del musulmán es defender. Si ve un musulmán que está matando a un niño, a una mujer, a un hombre cristiano, sea Krishna, idólatra, debe defenderlo. No debe dejar, no debe seguir su oración y hacer de vista gorda. Él debiese combatir con todo para defender a esa persona. Ese es el verdadero yihad. Dios dice en el Corán que aquel que combata, dice, en el camino de Allah, recibe las vírgenes, el paraíso.
Y combatir en el camino de Alá es combatir contra el injusto, contra el malvado, aquel que mata a todos, que está haciendo daño. Ahí va el paraíso. No es que aquel que combate y mata a niños y mujeres que son cristianas, o a jóvenes que están llevando la Biblia. No es eso. No se refiere a Dios a eso. Se refiere que combata al injusto. Y si tú combates al injusto, ten por seguro, dice Dios, de que tú vas a ir al paraíso. Entonces, si tú tienes tu familia, pero ves al niño cristiano que está ahí, o a la niña que va a ser violada, tú te metes y combates y posiblemente te maten. Pero Dios te va a recompensar con el paraíso. Ese es el verdadero sentido del jihad. Muchas gracias, querido Tommy. Entonces, no hay tal parangón entre lo que ocurre actualmente y lo que manda el Corán y su correcta interpretación. Sí, y sucede en todas las religiones. Por ejemplo, David Koresh, ¿no? Que era súper fanático, que era el amo y señor de todas las mujeres ahí, ¿no? Y tenía relaciones con todos, y al final, bueno, se suicidan entre todos, y el suicidio es un pecado muy grande, ¿no? Tanto para cristianos, judíos o musulmanes. Entonces, en todas las facciones religiosas hay gente ignorante, que no sabe nada, ni siquiera de la vida, ¿no? Entonces ahí estamos, los que sí conocemos, es nuestra obligación enseñar y ayudar a los que menos conocimiento tienen para que tengan más conocimiento, no solo de la religión, sino de ciencia, de la vida, del amor, de sexualidad, ¿no? Esa es nuestra labor. Entonces estos musulmanes no saben nada, lo único están poseídos por el poder, como pasó con los imperios musulmanes. Llega uno muy bueno y empieza el poder, ¿no? Que todo el mundo lo halague, le llenen de alhajas, de dinero, ¿no? Los diezmos, agarrarse los diezmos. Entonces, después de eso piensa él que es el enviado de Dios, que Dios mismo le habla y que dice cosas. Es una persona enferma por el poder. Y esas personas, pues, de canto hay que luchar contra ellas. Primero con la palabra, si no se puede, con el rechazo. Y si no se puede, pues de otra manera, hablando con los hermanos, convenciéndolo de que se aleje de eso, si no, realmente apartarlos. Muchas gracias, Tommy, por tu participación en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo desde el programa El Chocolate Caliente y el Vino Tinto, y muchas gracias por mostrar a muchos otros dentro del ámbito cristiano que sí hay posibilidades de poder hablar uno a uno con diferentes religiones, en especial por este programa, con un musulmán, y hablar en paz y que podemos hallar, mejor dicho, puntos de diálogo, puntos en los que podemos realmente compartir de nuestro conocimiento, de nuestro amor, que hemos aprendido del Señor, que hemos aprendido del único y poderoso Dios. Muchas gracias, Tommy, por tu participación. Hermanos, como cristianos, ¿qué nos dice la palabra de Dios para nuestro actuar y en qué aspectos estamos fallando? ¿Será correcto confiar en informes noticiosos sin realmente conocer lo que está pasando? Sabemos bien que tenemos nuestras limitantes y hemos convertido el cristianismo pensante y de libertad en un cristianismo mediocre, que no honra a Dios, sino solo al dinero y al placer. Algunos me dirán, ¿los musulmanes diezman? No confundan el diezmo en el Islam con el diezmo en el cristianismo o el diezmo en el judaísmo. El diezmo dentro del Islam se refiere a apartar dinero, apartar cierta cantidad de dinero de sus ingresos para darlo al necesitado. Eso se entiende por diezmo dentro del Islam. Pero lamentablemente, como habremos escuchado o como hemos escuchado de voz de nuestro invitado, sea el ámbito religioso que sea, es el dinero el principio de todos los males. Es el amor al dinero lo que corrompe el corazón del hombre y lo lleva a servir a Satanás, buscando violencia, buscando sus intereses, buscando mentir, torcer, manipular las escrituras para manejar a un montón de ganado descerebrado que está dispuesto a actuar de acuerdo a lo que sus tripas le manden supuestamente para obedecer a Dios. Si usted me está escuchando en este momento
y cree que está viviendo la vida cristiana simple y llanamente por sentirse cómodo y feliz en iglesia o en la congregación donde usted se reúne, piense si realmente conoce de la palabra de Dios. Piense y dígame si usted está dispuesto a dar respuesta eficaz y sustentada en la palabra de Dios para hablar con alguien que le pida pruebas, respuestas a sus dudas sinceras. Si usted no está listo a esto, usted no es un creyente. Usted es un fanático que calienta los asientos y que cree que por dar los diezmos ya tiene el paraíso, ya tiene el reino de Dios comprado. Si usted cree que porque cada domingo sale feliz de un supuesto culto sentimental, está ganando cada vez un poco más del reino de Dios, está totalmente equivocado. Debo animarle más bien a que usted en silencio y en secreto ore a Dios. En silencio y en secreto escudriñe de la palabra del Señor. En silencio y en secreto haga lo que es justo ante los ojos de Dios con los que están en su entorno inmediato. Algunos quieren ser hasta misioneros en el exterior, cuando acá no han resuelto ni sus pecados, ni sus problemas, ni han resuelto absolutamente nada en cuanto a hacer justicia con los suyos. Amado hermano, la vida cristiana es de lucha, es de sufrimiento, es de batallas, pero para aquellos que quieren agradar a Dios. Aquellos que están pensando en placeres, aquellos que están pensando que la vida cristiana es una taza de leche, sería bueno que mediten sobre su accionar. Sería bueno que se pregunten si realmente son creyentes. Para aquellos que tal vez estaban esperando que el programa del día de hoy iba a ser una carnicería de ataque al Islam, simple y llanamente porque a eso nos han acostumbrado todos los medios y editoriales supuestamente cristianos, notemos que es más edificante encontrar un punto de diálogo y poder ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Revisemos qué es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17 en adelante. Y dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¡demonio tienes! ¿Quién intenta matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A eso nos ha llamado el Señor, a juzgar con justo juicio, no de acuerdo a nuestros prejuicios, no de acuerdo a lo que me parece a mí que es correcto, sino como el Señor lo manda. Todo esto y más vamos a seguir profundizando aún más dentro de unos segundos cuando volvamos de este pequeño corte comercial. Los esperamos. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, hermanos, continuamos con el tema del día de hoy: los amigos del libro y los amigos de la ignorancia, el Islam. Como decía en el anterior sector, tal vez algunos esperaban que el programa del día de hoy sea realmente un espectáculo de carnicería para atacar a alguna religión, en este caso al Islam. Pero notemos que hemos encontrado diferentes puntos que son importantes para meditar y saber realmente y llegar a conocer a quienes podemos alcanzar
con la palabra de Dios, con quienes podemos dialogar con la palabra de Dios de por medio, con quien tenemos bastantes cosas en común, que esto no implica obviamente ningún tipo de ecumenismo, pero que haya la posibilidad de compartir uno al otro la verdad de Dios. Para aquellos que siguen pensando que de todas formas aquellos grupos terroristas que aparecen en los medios de comunicación y se dicen musulmanes son realmente musulmanes, es importante hacer un pequeño esquema. Recordemos que por la explicación que recibimos de Tommy, nuestro invitado del día de hoy, encontramos tres tipos de grupos dentro del Islam. Los sunnis, que se denominan sunnis porque el término sunni significa tradición. Los chiitas, que significa amigos. Y los sufis, que son de un orden mucho más espiritual, si vale el término. Dentro de los sufis se pueden encontrar sunnis o chiitas. Dentro de los sunnis, lamentablemente, se armó una secta que son los salafis, o se los conoce también como wahhabis, que son los que justamente buscan matar a todo aquel que les parezca idólatra, sin importar si son musulmanes como ellos supuestamente o no. Matan cristianos, que nos denominan a los cristianos como asociadores. Un término que alguien va a decir, bueno, no entiendo qué quiere decir con eso de asociadores. Significa o es un término despectivo que usted puede ir investigando aún más en su investigación sobre o en su conocimiento sobre el Islam. Este tipo de grupo, los salafis o wahhabis, comenzó en Arabia muy bien financiado por el dinero obtenido del petróleo. Es justamente el motivo por el cual ellos tienen la cantidad de armamento y pueden comprar la cantidad de armamento que tienen. Es por este motivo que ellos tienen la capacidad de comprar conciencias para cometer las atrocidades que cometen en diferentes partes del mundo. Lamentablemente, muchos en ignorancia y por interés monetario se han imbuido, se han sumergido en este tipo de ideas que no vienen de Dios de manera clara y que hay que saber distinguir de aquellos que sí buscan conocer del Señor. Como dijimos al inicio, este programa busca de una u otra manera dar una visión distinta a lo que hasta el día de hoy nos tienen acostumbrados. El ámbito cristiano actualmente demoniza a todo aquel que se dice musulmán, metiendo en la misma bolsa a todos, tipificando a todos con las dolencias de unos cuantos psicópatas ignorantes, amantes del dinero, prostitutas de empresas petroleras y de naciones ricas, seguidores del mismísimo Satanás, cerrando puertas al evangelio a todo aquel que busca de Dios y dando por hecho que no pueden ni son escogidos por Dios para entrar a su reino, a cualquiera de quien tengamos algún prejuicio prefabricado por entidades con intereses políticos y económicos. Es más fácil poner un sticker en la frente de aquellos que son diferentes de nosotros sin ver primero la viga que llevamos en nuestros ojos. Juzgamos sin justo juicio a todo aquel distinto a nuestra manera de creer sin ponernos a pensar qué hacen o qué creen, aplaudiendo accionares que son igual o peor que las acciones de estos psicópatas conocidos como el Estado Islámico o como Al-Qaeda, o cualquiera que vaya a aparecer, sin entender de qué facción es o cómo entienden sus escrituras sagradas. Y lo que digo no lo digo por criterio propio. Mientras los fariseos obedecían la ley sin criterio, sin importar cuándo era bueno hacerlo uno o cuándo no, actualmente los fariseos siguen en nuestras filas cristianas siendo el mejor ejemplo de lo que todo religioso ignorante hace, mostrándonos exactamente lo que no debemos hacer ni pensar. Juzgar simplemente porque no me parece algo o porque no es lo que nosotros haríamos, no es juzgar correctamente. Todo aquel que quiera juzgar justamente debe primero conocer la palabra de Dios para así
y sólo así juzgar correctamente, y no nosotros, sino Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 en adelante. Veamos qué es lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 en adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Todo aquel que busca la verdad padece por amor a la palabra de Dios. No hace padecer a otros. Como creyentes sufrimos, lloramos y clamamos por todos aquellos niños, ancianos, mujeres, hombres cristianos y musulmanes y de otras religiones que han sido asesinados a manos de este supuesto Estado Islámico atroz. Y todo aquel que a nombre de Dios levantó las armas para hacer supuestamente la obra de Dios, gente criminal y sionista en su espíritu. Contra ellos nosotros luchamos con la razón, con el entendimiento de la palabra de Dios, con la paciencia y con la tolerancia a todas las aflicciones que puedan llegar sobre nuestras vidas por decir la verdad, por vivir la verdad de la palabra del Señor. Si conociéramos realmente lo que todo musulmán debiera de creer por el Corán, entenderíamos que el Islam reconoce que Jesús es un profeta. Debiéramos de entender que el Islam realmente reconoce a Jesús como un profeta, reconoce que nació de una virgen por gracia de Dios. Debemos entender que el Islam reconoce que no tiene pecados el Señor Jesús, reconoce que hizo milagros, reconoce que es la palabra de Dios, reconoce que ascendió a los cielos. El Islam reconoce que está vivo el Señor Jesús y que va a volver y que juzgará a vivos y a muertos. Suficiente como para iniciar un diálogo por encontrar al Dios verdadero, aquel que es único, al unicitario Dios es al que buscamos predicar porque las Escrituras mismas nos lo enseñan. A ningún otro buscamos honrar y glorificar. Hay mucho, pero mucho por aprender aún. Y no solo para predicar a musulmanes, sino también a judíos y a todo ser vivo que busque de Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Y la palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante. Dice así: Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Tanto en el ámbito cristiano como en otras religiones, podemos ver la intolerancia a otros cristianos y aún más a quienes son de otra fe, y con actitudes violentas, amenazas, muerte civil y si pudieran hasta la muerte física. Si no somos capaces de conocer la palabra de Dios, jamás seremos capaces de dar defensa de nuestra fe con entendimiento y no con violencia. Notemos que en los versículos que hemos leído, los que actúan con violencia son los fariseos y escribas. Notemos que los que comienzan a actuar con engaño son aquellos que se dejan llevar por el dinero, como en el caso de Judas, con mentiras, con traiciones, con engaños, con actitudes bajas. Es exactamente lo mismo que hoy en día está ocurriendo. Pensamos en primer lugar en nuestros intereses antes que edificar al hermano. Si un hermano viene a nosotros y nos hace una pregunta honesta, automáticamente saltamos de miedo, de preocupación, porque creemos que nuestros intereses y nuestra posición de pastores en nuestras iglesias se están viendo afectadas. Y reaccionamos con violencia. Cuando no tenemos la capacidad de responder a preguntas honestas, es cuando vienen las excusas y los argumentos de expulsión de la congregación a todo aquel que no nos parezca que sea un buey descerebrado que siga nuestras órdenes y doctrinas. Usted, hermano, debiera de buscar no ser parte de ese ganado sin cerebro que obedece a todo lo que se diga en el púlpito. Debiera de ser aquel que, leyendo y conociendo la palabra de Dios, vive y obedece lo que el Señor manda. Cuestiona, pregunta, analiza, desmenuza lo que recibe cada domingo. Es una pena ver en las congregaciones un montón de ganado sonriente y descerebrado, dispuestos a escuchar nuevas palabras que solamente motivan su sentimentalismo, para ver cada día durante la semana cómo se le cae a pedazos las ilusiones que se le han armado durante un fin de semana, para requerir y llegar casi a rastras a la congregación a escuchar una nueva alabanza que le levante el ánimo y una nueva prédica que le prometa cosas, siempre y cuando tú diezmes, ofrendes, pongas semillas y todo lo que puedas en lo monetario para hacer feliz al pastor que te miente. ¿Quién dijo que debemos tomar espadas físicas de este mundo? Y la espada que estamos llamados a tomar, ¿qué es la espiritual? ¿Cuándo la tomaremos si apenas abrimos nuestras Biblias y nos dedicamos a leer comentarios de terceros para creernos cosas que ni nos constan, pero defendemos a capa y espada? Amados, cada uno de nosotros debiera de analizar dónde nos encontramos como creyentes. Si hoy esperabas encontrar un ataque frontal a una religión que está dispuesta a hablar de Dios, pues te equivocaste. El cristiano no está llamado a provocar violencia, no estamos llamados a hacer persecución de brujas, no estamos llamados a quema de creyentes, no estamos llamados a matar, a mutilar a todo aquel que no piense como nosotros. Es más, hoy en día muchos defienden su posición
pero con argumentos sentimentalistas. Muchos defienden sus criterios de fe, supuesto, a partir de ideas personales, de falacias. No están dispuestos a escuchar al otro en sus preguntas, en sus argumentos. No están dispuestos a tomarse la molestia de investigar por los medios de comunicación masivos que tenemos en diferentes recursos que hoy en día contamos. Tenemos canales por cable para ver 2, 3 canales que nos estupidicen más que los canales nacionales que ya están empezando a hacer exactamente lo mismo. Nadie reclama que no aparezcan noticias de orden internacional en los noticieros pueblerinos que hoy en día supuestamente disfrutamos. Nadie reclama que los medios de comunicación hoy en día no hagan ningún tipo de seguimiento a ningún tipo de información que nos hayan dado previamente y que quedó en el archivo del olvido. Somos los primeros en olvidar las atrocidades, los crímenes que a nombre del cristianismo se han realizado a lo largo de la historia. Gente embebida en dinero, en poder, gente loca y psicópata que ha buscado hacer también guerra a partir de supuestamente hacer la voluntad de Dios. Alguien me dirá, bueno, ahora vivimos en una posmodernidad donde este tipo de atrocidades ya son imposibles que se puedan cometer. Pero veamos las cosas que hacemos en nuestras pequeñas aldeas cristianas. El pastor no está de acuerdo en algo y automáticamente pone al resto en contra de alguien en especial. Hay gente que incluso predica desde el púlpito para agredir a ciertas personas que están sentados dentro de la congregación. Callamos a aquellos que ávidos, sedientos de la palabra de Dios, levantan las manos para hacer una pregunta. Y les planteamos el pretexto de que hay que tener respeto por el tiempo del Señor, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es encubrir la ignorancia profunda que tenemos de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Seguimos llegando a la congregación a escuchar el monólogo que nos ofrecen cada fin de semana? ¿Nos hemos animado a levantar la mano para preguntar? ¿Llegamos a nuestros hogares y revisamos la palabra del Señor si realmente lo que nos han dicho es así? ¿O estamos esperando algún tipo de folletito o librito que nos vengan a vender para hacer una especie de devocional semanal que nos endulce un poco la boca, pero que nos aleje de la palabra del Señor? ¿Estamos esperando al siguiente evento o retiro espiritual supuesto para vernos inyectados de fe y querer caminar en las cosas de Dios? No por nada la palabra del Señor dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de Dios. Mediten, hermanos, si realmente estamos buscando alcanzar a más, o estamos abriendo las puertas de nuestra iglesia ofreciendo lujitos, comida, diversión, un club social cristiano para que alguien acepte al Señor. El evangelio, como debiéramos de predicarlo, lamentablemente ha quedado solamente como un recuerdo plasmado en las Escrituras. Sería interesante revisar la Biblia como una fotografía y compararla con la iglesia que hoy en día dice ser la que obedece también a Dios. Y vamos a notar que no se parece en nada, en nada. Es más, hoy en día creemos que podemos proponer cosas para mejorar nuestra congregación o la iglesia del Señor. Ideas, planes, proyectos que Dios nunca nos dio. Si revisáramos cada uno de los mandatos, cada uno de los imperativos que Dios nos da a partir de su palabra, ¿cuántos de ellos en porcentaje habremos cumplido? ¿Y cuántos de nuestros propios proyectos, ideas que salieron de nuestro propio corazón, se están haciendo actualmente?
es un muy buen momento, una muy buena oportunidad para reflexionar sobre una serie de programas que hemos tenido a lo largo de este año. Programas donde hemos cuestionado los proyectos denominados células, encuentros, las estrategias de obtención de recursos mal habidos, usando las escrituras como se nos ocurra, cobrando diezmos que el Señor nunca mandó, ni Él mismo cobró, ni sus apóstoles lo hicieron, haciendo llamados a supuestos avivamientos que las escrituras no mencionan, haciendo creer a todos que hay momentos en los que hay un gran rebose de fe y de espiritualidad para obtener mayores recursos de aquellos que se creyeron la historia del avivamiento. Que, como en algún momento dije, la definición de avivamiento es el momento en el que muchos pseudopastores se avivan de la gente para obtener del dinero y de los recursos de aquellos que les creen. Amados, ¿estamos buscando de la palabra del Señor? ¿Estamos buscando entender palabra por palabra de las Escrituras y ponerlo en práctica en nuestra vida? ¿Estamos buscando sacar la viga de nuestro ojo antes de querer sacar la paja de la del vecino? Sería importante que revisemos todos estos aspectos antes de tirar piedras y acusar al otro como asesino, como criminal. Al ver a una persona con atuendo propio de su cultura y religión, no podemos estar cruzando a la acera del frente, no podemos atemorizarnos, no podemos tener ya un prejuicio creyendo que vamos a encontrar violencia. Y aquellos que se dicen musulmanes, como lo hemos escuchado por boca de nuestro invitado, y actúan de esta manera, no son musulmanes. No son musulmanes. Son gente que en la ignorancia en la que también muchos cristianos hemos incurrido en cuanto a las escrituras, a la palabra del Señor, que hemos creído lo que se nos ha ocurrido, que no hemos leído correctamente la palabra del Señor y nos hemos tragado la pastilla que nos dieron un fin de semana por parte de algún, ¿qué diríamos? Por parte de algún orador que logró convencernos para tomar de esa pastilla. Orador falaz, que desconoce de la palabra del Señor y nos anima a hacer lo indebido. Alguien me dirá, pero la violencia que cometen aquellos que se dicen, y ahora que sabemos que son una secta, un grupo de gente ignorante que se maneja por intereses económicos, que se hacen llamar Estado Islámico o se denominan o son parte de un grupo llamado Al-Qaeda, son estos los que hacen atrocidades mayores que la de los cristianos. Recordemos que Estados Unidos, como supuesto país con la mayor cantidad de comunidad cristiana, supuestamente, aquel que manda mayor cantidad de misioneros alrededor del mundo, misioneros cristianos, son los primeros en cometer atrocidades bélicas en diferentes países. En diferentes países, so pretexto de que están buscando precautelar y cuidar la paz en el mundo, cuando en realidad sabemos bien qué intereses tienen por detrás. Amados, en unos segundos los esperamos con más del chocolate caliente y el vino tinto. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, hermanos, seguimos con el programa El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Y reiteramos el número de teléfono al que nos pueden hacer llegar sus preguntas y consultas. Pueden llamarnos al 290-6969. 290-6969. Estaremos felices de recibir sus preguntas, consultas y demás que puedan dar paso a que usted pueda disipar cuestionantes y preguntas que usted se haya hecho a lo largo del programa del día de hoy. Es importante hacer algunos anuncios para continuar antes
o mejor dicho, dar algunos informes o información importante que les va a ser útil. Desde la siguiente, en realidad ya estamos concluyendo el ciclo del chocolate caliente y el vino tinto, y les animamos a que ustedes estén pendientes a los últimos programas que vamos a tener en estas semanas, que de seguro y esperamos que sean también de edificación para cada uno de ustedes. El tema del día de hoy es los amigos del libro, los amigos de la ignorancia, el Islam. Aquellos que son considerados como amigos del libro son aquellos que dentro del Islam se los conoce como los que recibieron la revelación de parte de Dios. Y se incluye a los judíos, a los cristianos y obviamente se incluyen a todos los musulmanes. Algo que hemos aprendido durante esta noche es que definitivamente no puede haber fe real sin conocimiento. No puede haber religión verdadera sin conocimiento de la voluntad, de la persona, de los mandatos del Señor. Todo aquel que dice que sirve a Dios, pero en el fondo se maneja de acuerdo a criterios monetarios, no sirve a Dios, se sirve a sí mismo. Se convierte en esclavo del dinero y obviamente de Satanás. Todo aquel que no es capaz de dar argumento, todo aquel que no es capaz de dar defensa de la fe en base a las Escrituras y no en cuanto a criterios o a falacias que salen de todo orden racional, no está haciendo la obra del Señor, no entiende la palabra de Dios. Amados, ¿qué aspectos de nuestro corazón se han visto afectados el día de hoy al escuchar y al saber lo que el Islam piensa de nuestro Señor Jesús? El Islam declara de manera clara que el Señor Jesús está vivo ahora, a diferencia de su profeta Mohammed, que se encuentra enterrado, que tuvo pecados. El Islam reconoce que el Señor Jesús no tiene pecados. ¿No es un muy buen punto, un muy buen lugar, un muy buen tema para conocer de Dios? ¿No tenemos más bien un espacio para poder iniciar un diálogo y conocer más al otro en nuestra lucha por conocer del Señor? No es que nos hemos cerrado en nuestras congregaciones a pensar que todo aquel que no tenga nuestro criterio no es creyente o no es salvo o está automáticamente relegado a condenación. ¿En dónde nos encontramos en cuanto a nuestra fe? ¿Qué es lo que sabemos de aquello que criticamos? Como pastores nos hemos tomado la molestia de averiguar qué dice mínimamente el Corán para saber si realmente hay algún tipo de sustento para decir que definitivamente todos los que cometen estas atrocidades de las cuales nos enteramos por los medios de comunicación son todos los musulmanes. Definitivamente hay musulmanes, incluso en el país, que de acuerdo a su pésimo entendimiento de lo que consideran como escrituras sagradas dentro de su religión, actúan de pésima manera con su entorno. Aún recuerdo el día en el que participé de las protestas contra el genocidio que se ha estado haciendo y se hace de manera paulatina en Palestina por parte del Estado sionista de Israel. Y aún recuerdo cuando un musulmán, no voy a decir su nombre, se acercó a saludar a la gente que se encontraba cerca mío y no a mí. ¿Basado en qué? En el simple criterio
de saber que yo era cristiano. Este tipo de criterios son los que justamente abren brechas de odio. Son las que dañan al otro y graban en nuestra memoria el criterio de que el otro realmente está mal y que todos los prejuicios que yo tenía son correctos. Si usted encuentra a alguien, se diga musulmán o de otra religión, y actúa de manera deshonesta, con mentira, con engaños, de manera prejuiciosa, definitivamente esa persona anda equivocada y dice muy mal de la supuesta fe que tiene. Pero nosotros, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Al hermano al que expulsaron de la iglesia, ¿le saludas cuando lo encuentras por la calle? ¿O prefieres alejarte de él? ¿Alguna vez te sentaste con él para hablar si realmente lo que cree, piensa y demás es o tiene base bíblica? ¿Qué hacemos con aquellos que entran a nuestras congregaciones y nos parecen extraños? Piensen, hermanos. ¿Qué haría usted, hermanos, si ve que junto a usted se sienta alguien lleno de aretes, vestido de cueros, con el cabello largo, oliendo a tabaco? ¿Cuál sería su reacción? ¿De amor o de rechazo? Y si algún hombre entra vestido de mujer a su congregación, ¿qué haría usted? Junto con otros que no conocen de la palabra del Señor, ¿se alejarían y lo dejarían solo en el asiento, en la banca? ¿Se acercarían y se presentarían y le ofrecerían ayuda para conocer de la palabra del Señor? Si no somos capaces de hacer esto por amor al prójimo, ¿qué esperamos que el mundo sepa de la religión que nosotros seguimos? ¿Esperamos que crean que es la religión verdadera? ¿Esperamos que ellos entiendan que estamos haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios? ¿No será que en muchos aspectos estamos cerrando muchas puertas para hablar del Señor? Y creemos que definitivamente el Evangelio y el evangelizar a otros se ha hecho mucho más difícil hoy en día. Pongámonos en los zapatos del otro y aprendamos a dar amor, si realmente lo que queremos es llevar la palabra del Señor. Recordemos el verso que leímos. El Señor en ninguna manera, a pesar de saber la actitud que asume Judas para con él, y por unas cuantas monedas, deja de llamarle amigo. ¿Podemos tener amigos de otra fe? Claro que sí, claro que sí. Y como decimos en uno de los sectores previos, esto no significa ecumenismo, significa misericordia, amor y capacidad de querer entender al otro para justamente resolver sus necesidades, sus problemas, sus cuestionantes a partir de las Escrituras. Si no somos capaces de dar defensa de la fe que tenemos, no digamos que somos seguidores de Cristo, porque Cristo respondía preguntas y no ponía pretextos cuando Él enseñaba, porque el Señor Jesús daba amor y en ninguna manera aparentaba supuesta espiritualidad hipócrita para quedar bien con unos cuantos, faltando al amor de alguien. En conclusión, vamos a leer para aquellos que son de seguro, tal vez tengamos algún radioescucha que es musulmán, vamos a leer un verso del Corán y vamos a meditar brevemente sobre esto. La Sura capítulo 3, versículo 55 dice así: Cuando Alá dijo, Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí,
voy a librarte de los que no creen y poner hasta el día de la resurrección a los que te siguen por encima de los que no creen. Luego volveréis a mí y decidiré entre vosotros sobre aquello en que discrepabais. Notemos esta frase, que Alá va a poner a los que te siguen, le dice al Señor Jesús, por encima de los que no creen. Todos los que matan, persiguen, insultan y maldicen a los que creemos en Jesús no son musulmanes, porque contradecirían el Corán, contradecirían la Sura, capítulo 3, versículo 5, que dice que a los que te siguen por encima de los que no creen. A los que creen en el Señor Jesús los iba a poner por encima de aquellos que son incrédulos. Ya hemos demostrado que estos fanáticos, ignorantes, terroristas, psicópatas, son falsos musulmanes. Con los verdaderos, el diálogo está vigente, porque amamos la verdad, con entendimiento de la misma. Aquellos que hacen atrocidades sobre pretexto de obedecer a Dios, son gente ignorante que no conoce de sus propias escrituras. Son gente que o tiene las escrituras torcidas y es una falsedad, o definitivamente no conoce lo que su texto dice y actúan en contradicción a lo que sus propios textos sagrados les mandan. Pero para nosotros como creyentes, ¿cómo podemos argumentar, hablar, dialogar, convencer del Evangelio si no conocemos al otro y lo que ellos creen? E insisto, no estoy hablando de ecumenismo. No estoy motivando al ecumenismo. Es más, el ecumenismo hoy en día se está filtrando en las iglesias sobre pretexto de doctrinas de prosperidad y doctrinas falsas que motivan a que todos vivan por amor al dinero. No hay doctrina más atroz en este mundo que nos relacione con las religiones más oscuras o con cualquier tipo de criterio ideológico, político y económico atroz que el amor al dinero. El amor al dinero motiva a la prostitución, al crimen, al narcotráfico, a todo tipo de atrocidad que hoy en día está corrompiendo la sociedad. Ese es el ecumenismo que hoy en día está ingresando a las iglesias. Te animan a que seas próspero, a que tires la ropa vieja para que te compres una nueva para aparentar que tú tienes buena comunión y relación y bendición de parte de Dios. Te animan a que ostentes tu dinero y digas y pongas en la parte de atrás de tu auto último modelo, bendición de Dios. Mientras el pobre mira eso y cree que es maldecido o maldito ante los ojos de Dios por ser pobre. Olvidando que el Señor le mandó a decir a Juan el Bautista, el Evangelio es predicado a los pobres. El cojo anda, el ciego ve, los muertos se levantan. Y aunque uno dirá, pero no entiendo qué quiso decir con eso el Señor Jesús. La palabra de Dios, el prometido estaba ahí cumpliendo lo que Dios mismo mandaba. En ninguna forma dice el Señor o le manda a decir a Juan el Bautista, dile que ando en un Mercedes-Benz o en un auto Audi último modelo, que la congregación es de lujo y ocupamos ya medio territorio de Jerusalén en competencia con el templo de Jerusalén. Somos más ricos que los fariseos y eso demuestra que somos hijos de Dios. Para aquellos que creen que su prosperidad económica es el síntoma o es una prueba de su relación con Dios, esto más demuestra su relación con este mundo que con Dios mismo. Alguien me dirá, entonces no debo de trabajar, no debo de tener riqueza. Lo que debes de hacer primero es vivir para el Señor
y hacer que tus recursos sirvan a Dios. Para entender la palabra del Señor. No para enriquecer al pastorcito que ya de seguro anda más que regordete por todo el dinero que tú le andas regalando, en ignorancia de la palabra del Señor. Así que todo aquel que mata, persigue, insulta o maldice a los que creemos en el Señor Jesús como Dios y Salvador, no son musulmanes, porque contradecirían sus escritos. Pero para nosotros es importante entender algo. Vamos a leer el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero también hemos demostrado a lo largo de varios programas que entre los cristianos también tenemos gente de la misma calaña que en muchos casos, aunque no levanten armas, apoyan y bendicen actos genocidas de todo tipo. Debemos entender que a la luz de las Escrituras la batalla es otra, no contra carne ni sangre, sino contra las mentiras de Satanás, pero con conocimiento, con entendimiento, con fe, con el amor de Dios. Quitémonos todo prejuicio y abramos los brazos del Evangelio para todos. Fíjese bien lo que dice las Escrituras. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Armadura? Sí, nadie se pone una armadura si no es para la batalla. Para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué día malo? En el día de problemas, de aflicciones, de dolor, en los días de padecimiento, por decir la verdad. Y habiendo acabado todo, estar firmes, habiendo acabado nuestra vida, habiendo obedecido cada uno de los mandatos del Señor, mantenernos firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, para que no se nos caiga la ropa y mostremos nuestra vergüenza. Debemos tener un cinturón con la verdad. No hay mejor forma de conocer la verdad que escudriñar las Escrituras, que preguntar al otro, que conocer al otro antes que seguir nuestros prejuicios. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia, esa pechera metálica que cubre el corazón, haciendo lo que es correcto, no actuando con nuestros criterios, no mintiendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, caminar de manera libre y cómoda, sin importar el camino, siempre y cuando nuestra intención sea llevar el Evangelio de la paz entre Dios y los hombres. Buscar que la gente tenga paz
para con Dios. No por intereses económicos, no por llenarnos los bolsillos y el vientre de los placeres de este mundo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escudo de fe, sí, confíen. Eso significa fe, confiar en lo que el Señor nos dijo. Aquellos que piensan que obedecer las Escrituras es algo romántico y nada más, su fe no es nada. Continúa. Y tomad el yelmo de la salvación. Ese casco que cubra nuestra cabeza. ¿Cómo? Nadie se salva sin haber escuchado las Escrituras. ¿Cómo puedes cuidar con yelmo una cabeza vacía y descerebrada? La única forma de proteger tu cabeza es entendiendo la palabra del Señor para que comprendas qué tipo de salvación has recibido. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nadie ha mandado a tomar armas para evangelizar a nadie. La espada que debemos de tomar es el entendimiento correcto de las Escrituras. Pero si solamente lees la palabra de Dios cuando entras a tu congregación, jamás vas a tener la espada en tus manos. Si ni siquiera puedes cargar tu Biblia de tu casa al lugar de congregación y esperas la Biblia que está puesta al final de la iglesia, de la congregación, ¿cómo puedes llamarte creyente? ¿Cómo? Y la palabra dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo podemos orar si nos manejamos de acuerdo a nuestro criterio y no conforme al Espíritu del Señor? Aquel que ora conforme al Espíritu del Señor no anda pidiendo minibuses, ni autos de lujo, ni anda especificando el modelo, la marca, el color de lo que está pidiendo para enriquecerse, como hoy en día nos han mentido. Aquel que ora en el Espíritu pide las cosas conforme al Señor, conforme a lo que Dios nos ha mandado. Esperamos haber sido de reflexión en este día para cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración previo a los datos finales que de seguro algunos de ustedes están esperando. Oremos, amados. Amado Señor Jesús, te agradecemos por el día de hoy. Te agradecemos por permitir, Señor, que podamos quitarnos todo tipo de prejuicio. Te agradecemos, Señor, por permitir que podamos abrir los ojos y reconocer que debemos de pensar, analizar, masticar tu palabra y nuestro entorno para no cometer injusticia, Señor, ante tus ojos. Te pedimos, amado Dios, que pongas en nosotros amor para acercarnos al otro, por más distinto que sea, ya sea en apariencia, ya sea en fe, en lo que sea, amado Dios. Tú nos mandas a predicar de tu palabra a todos, a todos. Quita de nuestro corazón aquellos prejuicios que nos perjudican a hacer tu obra, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre, amado Señor Jesús, amado Papá. Amén. Amados hermanos, queremos invitarles a que puedan revisar la página web www.alejandromaldonados.com. Ese al final en realidad es una Z, así que es www.alejandromaldonados.com. Ahí encontrará usted diferentes tipos de materiales y de programas del chocolate caliente que usted pueda descargar. Recuerde que este es un nuevo día para mirar a Cristo y aprender a ser como Él. Un nuevo día para reparar portillos y dejar ir libre al oprimido. Hasta la siguiente semana, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.